¿Sí? Muy bien. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión de Agricultura del Senado de Chile. Como esta semana tratemos de tomar un café todos los meses. Sí, tratemos de tomar un café. Ya. Señora secretaria, ¿no es cierto?, para leer la cuenta, si es que hay cuenta. Sí, señora presidenta. Tenemos un oficio de la ministra de Obras Públicas, señora Jessica López, en el que conduce un oficio de la directora nacional de Obras Públicas en respuesta a petición de esta comisión sobre el funcionamiento y administración del embalse Punilla. Así también adjunta una resolución exenta que ratifica acuerdos del Consejo de Ministros de la Comisión Nacional de Riego. Enseguida tenemos un oficio de respuesta del director de la región de Los Ríos del Servicio Agrícola y Ganadero, señor Carlos Burgo, en que informa sobre suficiencia funcionaria y presupuestaria para ejecución de labores. Así también una correspondencia de don Marcos Winkler, presidente de la ONG Campo Seguro, en la que plantea los aspectos relevantes sobre el proyecto de ley que modifica el Código Penal en materia de diligencias destinadas a investigar la comisión del delito de vejiato, fusionado también con otros dos boletines. En una carta de don Juan Carlos Cárdenas, presidente de la Asociación de Pequeños Agricultores de Chiloé, en la que manifiestan su preocupación respecto a la reciente ley de cumplimiento tributario, en particular a la obligación de iniciar actividades a quienes vendan productos o presten servicios de manera informal o de subsistencia. Y finalmente una invitación del director nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario, señor Santiago Rojas, para la ceremonia de inauguración de la Expo Mundo Rural que se realizará el jueves 23 de octubre a las 11 horas en el Parque Estadio Nacional Santiago. Señora presidenta, y lo otro que respecto al invitado está la señora ministra de Agricultura, María Ignacia Fernández, y en representación del ministro del Trabajo está el subsecretario don Pablo Chacón y el jefe de la División de Trabajo y Políticas de Empleo, señor Nicolás Rato. Sí, INDAP Y de también. INDAP está don Gabriel Peralta. ¿Dónde está Gabriel Peralta? Ah, ya. ¿Sí? No, pero sí cabe. Oh, ¿tenemos aforo? ¿Tenemos? ¿Sí? Ya, entonces está bien. Ahora, si la ministra necesita que pase el... Yo creo que sí, por algo lo trajo. ¿Sí? Ah, el segundo punto, el huevo. Ya, perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias. Saludar, ¿no?, a la ministra de Agricultura, la señora María Ignacia Fernández. Bienvenida, ministra. Saludar al subsecretario, ¿no es cierto?, don Pablo Chacón, agradeciéndole que esté acá en representación, ¿no es cierto?, del ministro Bocardo. Y el director del Trabajo, ¿no?, que también se encuentra con nosotros acá, y de la División de Políticas y de Empleo. Así que agradecer también a la Dirección del Trabajo, ¿no es cierto?, en representación de su director, que está hoy día con nosotros. Y saludar sin duda, ¿no es cierto?, al senador Tomás de Rementería, a nuestra senadora Carmen Gloria Aravena y a todos los equipos de trabajo que hoy día se encuentran con nosotros. Puntos varios. Senadora Bien Aravena. breve, porque sé que tenemos una agenda intensa. Por lo mismo, y dada la importancia que tiene el tema que usted hoy día va a discutir, que fue tema esta semana además pasada, que es muy relevante, y solo pedirle que usted tenga bien que si en caso de, que no lo sé, este miércoles entiendo que debiéramos tener esta comisión unida, bicameral, pero también está viéndose el tema de presupuesto, que pudiéramos, en caso de que no alcancemos a votar nada hoy día, poder poner en tabla el miércoles huevos para poder ir cerrando ese proyecto que, si bien es simple, tiene una importancia grande para la agricultura, pequeña agricultura sobre todo. Sí. Gracias. Tratemos de votar hoy día huevos. Hagamos lo posible para hacerlo. Bueno, como planteaba bien la senadora Aravena, hubo, yo diría, una discusión bien compleja en relación, ¿no es cierto?, a lo que planteó el señor Walker, ¿no?, que es el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, en términos de la regularización, la formalización, etcétera, de migrantes para el trabajo de temporada en fundamentalmente la fruta, ¿no?, en recolección de frutas, fundamentalmente cerezas y otros frutales.
Entonces, planteaba que existen alrededor de 150.000 trabajadores, ¿no?, y trabajadoras que está en déficit la agricultura. Y con cifras bastante relevantes en términos de salario, etcétera. Entonces, yo planteé la posibilidad, y le agradezco a los senadores, ¿no?, y la senadora que hayan aceptado colocar este tema en discusión con las autoridades que corresponden, ¿no?, fundamentalmente con la ministra, que esperamos el diagnóstico, ¿no es cierto?, que ella nos puede entregar en relación al sector, como también al subsecretario y el director, ¿no es cierto?, del trabajo, que nos permita dar el contexto de las fiscalizaciones, ¿no es cierto?, o cómo se está dando el problema migratorio, los contratos de trabajo, etcétera. Y cuál es el real diagnóstico que desde el Ejecutivo tienen y la postura también del Ejecutivo en relación a la regularización, la formalización, etcétera. Saludar a la senadora Carvajal, ¿no es cierto?, que se viene integrando también, que viene de otra comisión. Entonces, ese es un poco el estado del arte y queríamos resolverlo, queríamos reflexionar y queríamos tener las cifras desde el Ejecutivo, ¿no? Tenemos cifras del INE, tenemos servicios, ¿no es cierto?, de migración, etcétera, pero enfocado precisamente al tema de la agricultura, de los trabajos de temporada, de las características de esos trabajos, ¿no?, y cuáles son las condicionantes para poder llevar a cabo un buen proceso productivo y que da mucho empleo en el país, ¿no es cierto?, y que además es tan importante para las divisas en términos de las exportaciones que se realizan. Entonces, le ofrezco la palabra, ministra, para que usted nos pueda hacer la referencia en relación al sector. Muchas gracias, presidenta. A ver, nosotros efectivamente el empleo en el sector agrícola es un tema de relevancia, de preocupación. Es un sector que además ha tenido muchos cambios en materia de empleo en el periodo reciente una serie larga, pensando desde los años 90 acá. Se ha perdido una cantidad importante de puestos de trabajo en el sector y con dos características adicionales, pensando todavía en el trabajo nacional, ¿no? Mucho envejecimiento de los trabajadores del sector y muy alta informalidad. Más del 40% de las contrataciones del empleo en el sector es informal, lo que es mucho más alto que el promedio de la economía nacional, que es cerca del 27%. O sea, estamos hablando de un sector de mucha informalidad. Que creemos que esto es algo que se puede acentuar justamente por situación migratoria de carácter irregular, por trabajadores extranjeros que en el fondo no tienen opciones de optar a empleos formales en el mundo del trabajo. La prioridad que nosotros hemos puesto, creemos que para recuperar parte de importante desempleo tiene que ver con mejorar las condiciones laborales, salarios más competitivos, es uno de los sectores de hecho con salarios más bajos y proyecciones de desarrollo en el sector. Entendemos ciertamente que el trabajo migrante juega un rol importante. Las estimaciones que nosotros tenemos, las cifras oficiales del INE son alrededor del 6%. Sabemos que esas son, en el fondo se oculta ahí, ¿cierto?, este trabajo informal, que en los cálculos que hace el INE con ODEPA llegan tampoco demasiado más arriba, al 8, al 10%, porque hay mucho intermediario también. Entonces, en el fondo, incluso cuando se reconoce la informalidad, sigue siendo muy baja respecto de lo que uno ve, de hecho, en los predios es de cifras mayores. Yo quisiera relevar de todas maneras que hay un mecanismo que ya se habilitó en este gobierno el año 2023, que es la visa Mercosur, justamente en atención a un planteamiento que en su momento nos hizo la Sociedad Nacional de Agricultura, los principales gremios del sector, tendiente a poder generar mejores condiciones para el trabajo de temporada de trabajadores migrantes. Y lo que se hace ahí justamente es que este permiso de reciprocidad internacional de residencias temporales, pensando en trabajadores de nacionalidad boliviana, que son además hoy día lo que uno ve es Bolivia y Haití como las principales nacionalidades donde se concentra el trabajo agrícola de temporada. Y este permiso permite justamente, dura 2 años y permite múltiples ingresos al país. Entonces permite justamente, en el fondo, participar de la temporada agrícola, devolverse a su país y volver a trabajar. Nosotros creemos que este mecanismo de residencia temporal justamente resuelve las necesidades de incorporar trabajo migrante al sector, pero con respeto y restricto a las normas y a las condiciones laborales, que es ciertamente el número 1 de lo que nosotros estamos promoviendo.
Eso yo diría en términos generales, cifras más gruesas del comportamiento del sector en términos laborales tiene el Ministerio del Trabajo, así es que el subsecretario nos puede apoyar con eso. ¿Hay alguna pregunta en relación a la exposición de la ministra? Sí. Solo una, bien breve, porque usted tiene razón, esto puede variar entre 6, 8 o 10%. El tema es, ¿se ha habido alguna evaluación, quizás me lo va a poder responder mejor, trabajo respecto a estos intermediarios? Porque finalmente los que negocian las condiciones de trabajo y todo son principalmente ellos. ¿Cuántos existen? ¿Cuál es el volumen de personas que manejan? Si existe algún tipo de supervisión de esta labor que obviamente tiene un overhead, o sea, no es gratis, digamos. Es complejo este tema, entonces hemos sabido de repente noticias, incluida mi región, lamentablemente, en donde las condiciones laborales eran cero y eran casi de esclavitud. No digo que en todas partes así, pero un senador no puede obviar que eso existe y que por lo tanto a mí, entendiendo que puede que sea necesario siempre la intermediación, solo me preocuparía la idoneidad del cumplimiento de las normas mínimas de trabajo para esa gente. Entonces, si alguno lo puede tomar, excelente, que nos cuenten un poco cómo está eso. Perfecto, gracias. Senadora Carvajal. Gracias, Presidenta. Saludar a la ministra, al subsecretario, y obviamente la contingencia siempre moviliza que nosotros pongamos el foco a propósito de lo que ha ocurrido. Yo creo que este es un tema del cual nosotros constatamos en terreno regularmente. Uno ve el caminar, el transitar de trabajadores extranjeros, sobre todo en temporada donde no tienen condiciones básicas humanas para poder estar largo tiempo. O sea, no hay lugares donde puedan dormir bien, donde puedan asearse. Bueno, y ahí entra de plano la coordinación, considerando las cifras. Hoy día la ministra habla de cerca de un 40% de informalidad que ha aumentado incluso con la visa temporal de trabajo, que fue la que indicaba. Entonces, para sacar un poco de provecho a esta comisión, esta sesión, tal vez centrarnos en qué indicadores tenemos actualizados, ojalá por región, y cuál es el cruce que hay con la Dirección del Trabajo y las fiscalizaciones, porque si ustedes me preguntan, en Ñuble tenemos 6 fiscalizadores, entonces cuando tenemos un universo agrícola del mundo rural absolutamente grande, que es la vocación principal de mi región, entonces nos gustaría a lo mejor esa precisión para tener claridad en el diagnóstico y cuáles son las apuestas y las propuestas que hay a propósito de lo que ha venido ocurriendo y que hemos visto en alza, sin duda, en los últimos años. Eso, gracias, Presidenta. Muy bien, vamos a darle la palabra al senador de Rementería, pero además decir que está el subsecretario, pero también, ¿no es cierto?, don Sergio Santibáñez, que es el director del trabajo. Senador. Muchas gracias, Presidenta. La verdad es que a mí me llamaron un poco la atención las declaraciones del señor Walker, porque la verdad es que creo que siempre nos habían dicho que el mercado del trabajo funcionaba por la oferta y la demanda y que la verdad es que eso iba a subir los sueldos, las condiciones laborales por sí solo, y acá al parecer no es así, porque él dice no podemos contratar, así que traigamos personas extranjeras que sabemos la situación de precarización que tienen en la mayoría de los casos, no solo en las formas de habitación, en el tema transporte, en su distrito. A mí me tocó un caso ver cuando yo era abogado de unas personas que fallecieron porque las transportaban en Peumo, ahí donde está el puente, sí, niños, gente boliviana. Entonces, la verdad es que yo creo que ahí hay que poner el foco y preocuparnos también de qué forma el agro está teniendo las condiciones laborales y de qué forma están tratando no solo a los migrantes, sino que a cualquier persona, y por qué las personas no quieren trabajar en eso, porque sabemos que muchas veces hemos visto que no quieren trabajar, hay personas que prefieren quedarse en la casa muchas veces que trabajar, porque la verdad es que las condiciones son bastante precarias, no solo y entonces yo ahí, más que a la ministra, al subsecretario, preguntarle si hay algún plan especial, porque a mí me ha tocado recorrer en mi región y ver que las condiciones muchas veces no tienen ni un gorrito las personas que trabajan en el agro, no tienen bloqueador solar, no tienen las condiciones más básicas de trabajo. Y también si la regla que sabemos que existe en el Código del Trabajo de un porcentaje de extranjeros que puede hacerse está cumpliendo en la agricultura, porque muchas veces uno va a los lugares y la cantidad de personas extranjeras es muy superior a los chilenos que uno ve. Entonces, también ahí buscar la forma de preguntarle a la ministra de Agricultura si hay algún plan para fomentar de que las personas vayan a trabajar a la agricultura, de mejorar las condiciones, de tal vez establecer algunos beneficios que pueden que ver de
de que la gente empiece a volver al campo, porque la verdad es que la gente está yendo mucho a la ciudad, está dejando y la verdad es que ahí se puede perder una oportunidad y entonces creo que suplirlo con, como decía la Sociedad Nacional de Agricultura, solo con extranjeros es una muy mala idea. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, senador. A ver, yo quería que pudiéramos precisar lo de esta visa, ¿no?, que se crea el año 2023, esta visa Mercosur, que yo creo que es muy importante para atender bien los requisitos, ¿no? Porque lo que nosotros veíamos aquí, y ahí usted me corrige, ministra, ¿no?, porque son 5 años, prorrogable por 2, y que la estadía de esa persona no podrá extenderse por más de 6 meses de año calendario. Entonces, ¿es esta visa o estamos hablando de otra visa? Porque usted dijo 2 años. Entonces, por eso es que me gustaría chequear, porque esta es la visa de permiso para trabajadores de temporada. Entonces, no sé si es la misma que estamos planteando, la de Mercosur. Hubo un error ahí, ¿no?, porque lo revisamos hoy día en la mañana, cuáles eran los requisitos, cómo tenía que darse, ¿no? Y fundamentalmente, además de los requisitos para entrar al país, tiene que tener un contrato de trabajo, ¿no es cierto?, dado en el país de origen. En el país de origen. Entonces tiene que traer ese contrato de trabajo. No es que sea una visa de turista y después tenga el contrato de trabajo aquí, ¿no? Esa persona tiene que salir y tiene que volver con el contrato de trabajo. Entonces, creo que es muy importante entender los procedimientos para que puedan entrar al país a ejercer esta labor. Ministra, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. A ver, son 2 cosas distintas. Una es la visa regular para trabajo en el sector agrícola o para trabajo, digamos, en el país, que son estos 5 años, etcétera. Pero esta es una visa especial Mercosur de residencia temporal por reciprocidad internacional, que son 2 años prorrogables a 2 años más, exclusivamente para trabajadores de nacionalidad boliviana, que se acordó justamente, por eso digo que fue en el marco de conversaciones justamente con la SNA y con los gremios, que en el fondo, por eso yo decía, porque hablaba de las nacionalidades sobre las cuales hay más migrantes en el agro. En el fondo, justamente la demanda del sector es poder generar facilidades para el ingreso de trabajadores bolivianos. Con estas entradas y salidas permanentes, o sea, la idea es que en el fondo que no necesariamente se queden en el país, sino que vienen por la temporada, pueden salir, volver a entrar y en el fondo durante los 2 años, perdón, los 2 prorrogables a 2 más, esto está vigente. La solicitud se hace en el extranjero y en el portal de trámites digitales del Servicio Nacional de Migraciones. Una vez que se completa, la persona que solicita el permiso recibe una confirmación con un ID asociado a la solicitud. Este correo acredita que la solicitud fue realizada con éxito. Todavía no habilita entrar a Chile porque con el permiso la persona tiene 120 días hábiles para descargar un estampado electrónico que es el que le habilita el ingreso a Chile los 90 días corridos siguientes. Es un mecanismo especial que se trabajó con el Servicio Nacional de Migraciones de reciprocidad exclusivamente con Bolivia, exclusivamente para el trabajo de temporada agrícola. Muchas gracias por la aclaración, ministra. Bueno, le ofrecemos la palabra. No sé si hay alguna otra respuesta que usted quisiera entregar. Como sabe muy bien de lo que estamos hablando la ministra, preguntarle si usted tiene el dato de cuántos han accedido, cuántos bolivianos hoy día tienen esta, ¿no? Ya, gracias. Muy bien. Sí, porque mi inmigración tiene más ese dato, sí, pero yo creo que es bueno tenerlo también para esta reunión. Sí. Muy bien, le ofrecemos la palabra entonces al subsecretario. Perfecto. ¿Sí? ¿Tenemos cómo ingresar o no? ¿Sí? A ver. ¿Ustedes tienen que compartir la presentación? Yo pensé que eso. ¿La están compartiendo? ¿Ya la compartieron? Si le parece, podemos comenzar sí, la presentación. Sí, de todas maneras. Y después vamos... Ya, muchas gracias, Presidenta. Y saludar a todas las senadoras. Senador, nosotros tenemos una PPT preparada a propósito de dar contexto al diagnóstico del empleo en la agricultura.
y a propósito de también considerar algunos elementos de análisis a partir de la información que el Ministerio del Trabajo posee acerca de la realidad específica del sector. Nos parece muy importante colocar en contexto eso, a propósito de que hay elementos que sobrepasan lo que es la acción del Ministerio del Trabajo y de la Dirección del Trabajo, pero que son importantes para efectos de tener un diagnóstico más preciso. La primera lámina refiere específicamente a la situación del empleo en Chile, a propósito del foco que se le debe poner al sector y que tiene que ver con que hay 493.000 personas ocupadas en el sector de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Efectivamente, hay un porcentaje de informalidad importante que supera el 40%. Hay 286.000 personas que son las ocupadas formales. También dar contexto al hecho de que tenemos hoy día una situación en el país de 9,3 millones de personas ocupadas, cerca de 890.000 personas en estado de desocupación, lo que equivale... Disculpe, pero sé que no debiera, pero quedé con las 280 y... 200... ¿No tienen la presentación que podamos nosotros...? Por lo menos que la impriman y con eso Sí, no importa que no le hagan... Para poder revisarla lo menos, porque es mucho más didáctico para nosotros. No, que se la envíen a la Secretaría para poder sí está enviada, imprimirla. Sí. ¿No? Está enviada. No, nosotros tenemos aquí, nuestra Secretaría es Muy eficiente. rigurosa. Muy rigurosa Es con que eso es mucho mejor, porque da Sí. lo mismo si se... Si tiene una copia, la fotocopiamos nosotros. ¿Ah? No importa que sea en blanco y negro, porque además podemos Sí. llevarla, ¿no? Sí, sí, porque... ¿Ah? ¿Sí? Ya. Sí, bueno, estamos en Valparaíso. Que tenemos todo. Ya, pues. Esto deberían haberse conectado hace ratito, cuando estaba hablando la ministra. Ya no digo nada. Bueno, pedimos las disculpas del caso por la falta. Sí. No Sí. solo para nosotros, para todo el que quiera. ¿Ah? ¿Seguimos entonces? Sí, Bueno, estaba diciendo que tenemos 9,3 millones de personas ocupadas, cerca de 890.000 están desocupadas, y esto equivale a que hay una tasa de ocupación del 56,4% y una tasa de desocupación del 8,7%. Esas según las últimas cifras. Se han creado cerca de 530.000 empleos, el 95% de ellos son empleos formales y un 65% corresponde a trabajo femenino. Entre el 2022 y el 2025 aumentó, como decía, ese número de ocupados en 532.000 personas, de ocupados formales, casi todos, y creció la fuerza del empleo formal, el trabajo femenino y el trabajo asalariado privado. Respecto de las tasas, tenemos un aumento en la tasa de ocupación y participación que va entre 1,5 y 2,3 puntos porcentuales respectivamente, y una caída de la informalidad, que esto es muy importante en la cifra agregada, que va en 1,3 puntos y un aumento de la tasa de desocupación en 0,9 puntos porcentuales. ¿Cuál es el estado del mercado laboral en la agricultura? En la agricultura, tomando en consideración también la ganadería, la silvicultura y pesca, trabajan, como les había mencionado, 493.000 personas, lo que representa un 5,3% del total de los ocupados, y muestra una tendencia a la baja en su participación. Se puede evidenciar a partir de la información gráfica contenida en la PPT que el número de ocupados de la agricultura, su evolución desde el año 2013 y en el porcentaje de personas ocupadas en este sector. Y se observa una caída importante respecto del periodo de la prepandemia y un fuerte componente estacional. El empleo sube y baja según, esto lo saben ustedes, según la época del año. Ahí está la... ¿Podemos avanzarla?
Muchas gracias. Bueno, aquí veíamos la creación del empleo a propósito de la ocupación formal en el país. Mayoritariamente de los 532.000 empleos son la mayoría formales y el 65% corresponde a mujeres. Aquí tenemos el detalle de los trimestres móviles entre el año 2022 y 2025 a propósito de las cifras de empleo que mencioné anteriormente. De la creación de empleo, sí, exactamente. Bueno. Acá veíamos los porcentajes de personas ocupadas en la agricultura a propósito de su disminución en el tiempo desde el año 2013 hasta el año 2025. Acá es muy importante a propósito de la distribución que tiene por sexo en el tiempo, que por género la mayoría de quienes trabajan en la agricultura son hombres, aunque las mujeres mantienen una participación que es estable, y ambos grupos han tenido tendencia a la baja en los últimos años. Bueno, acá esta lámina refleja la variación de acuerdo al IMASEC, el índice de actividad económica del sector agropecuario silvícola total entre el año 2013 y el año 2025. Y acá lo que se puede colegir es que, a diferencia del empleo, la actividad del sector ha crecido de manera sostenida, es decir, este sector produce más, pero con menos trabajadores, lo que es un indicador de mayor desarrollo y productividad de este sector, pero no así del crecimiento del empleo. Pero no lo tiene desagregado solo agrícola, porque aquí está agrícola, pesca, ganadería. ¿Sí? Con esta fuente de datos es el desagregado que podemos obtener ahora. ¿Sí? Ah, ya. Sí. Ya, ok. Ahí, está acá. Bueno, esta lámina refiere la distribución regional del empleo agrícola, principalmente las regiones metropolitanas, O'Higgins y Maule, son las que concentran en términos absolutos el peso. Ahora, en términos de importancia también para la economía local, destacan la región de Maule, de O'Higgins, de la Araucanía y de Ñuble, donde la agricultura es una parte central de la producción regional, lo que representa entre el 12,5% y el 16% de la matriz productiva regional. Acá tenemos una desagregación de la categoría ocupacional y del grupo ocupacional de los trabajadores presentes en la agricultura. La mayoría de los trabajadores agrícolas son asalariados privados. En ellos está presente el componente estacional, obviamente, y son seguidos por los trabajadores de cuenta propia, los que representan el componente más estable del sector. Respecto al trabajo ocupacional, las ocupaciones elementales son las principales, seguidas de los agricultores y los trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros. Bueno, esta lámina ya refleja las cifras de formalidad e informalidad. La informalidad, obviamente ya lo hemos dicho, es muy alta, que sobrepasa el 40%. No tienen acceso estos trabajadores a sistemas de protección social, que es uno de los componentes más importantes del trabajo decente. Y esto representa más o menos poco más de 200.000 trabajadores. Y esto coloca al sector, como se ha dicho acá muy pertinentemente, como uno de los sectores con mayor informalidad del país. Después, en segundo lugar, del trabajo doméstico. Por otra parte, este nivel de informalidad ha sido relativamente estable desde el año 2017 a la actualidad. Bueno, a propósito de
de la variable nacionalidad en el sector de la agricultura entre el año 2018 y 2025. Vemos un componente de extranjeros que es más o menos estable, que fluctúa entre 28.000 y 32.000 trabajadores, lo que representa en la cifra oficial alrededor de un 7% de las personas ocupadas. Y con respecto a la variable de ingresos, vemos que estos son más bajos que la mediana de los ingresos a nivel nacional. Se acoplan muy cercanamente al mínimo en el año 2024. Ahora, esa brecha se ha ido reduciendo, pero el año 2014 la brecha era mayor a 150.000 pesos, mientras que en 2024 la brecha está más cercana a 110.000, pero el año 2014 representaba un porcentaje de la brecha mucho mayor en relación al valor del salario mínimo. La diferencia entre hombres y mujeres del sector también se ha ido reduciendo, pasando de 30.000 en 2014 a 20.000 en 2024. También hay una reducción relativa superior. Bueno, y acá entramos a un análisis acerca de la demanda laboral en la agricultura, a propósito de la existencia del instrumento de la Encuesta Nacional de Demanda Laboral, que lleva a cabo el Ministerio del Trabajo a partir de la División de Políticas de Empleo, que dirige Nicolás Rato, y que es muy importante porque tiene una presencia desagregada en las regiones a partir de la existencia de los observatorios laborales en cada una de las regiones, y que se generan datos estadísticos relevantes desagregados por región en conjunto con universidades regionales y centros de formación técnica estatales. Ahora, ¿por qué es importante? Porque acá hay una desagregación a propósito de empresas. Se hace una encuesta aplicada a 6.000 empresas entre junio y diciembre del año 2024 por parte de la red de observatorios regionales, y acá el objetivo es conocer las características de la dotación laboral de las empresas de 10 o más trabajadores. No tiene el sesgo completo, pero sí está enfocado en 10 o más trabajadores, junto, esto es muy importante, con los requerimientos de las empresas en términos de fuerza de trabajo, para caracterizar las capacitaciones en las empresas, describir también los efectos de los eventos climáticos extremos y los cambios que están produciéndose con la incursión de nuevas tecnologías en las empresas. Ahora, dentro del sector agricultura se pesquisó que hubo 244.000 vacantes disponibles el año 2024 y se habían proyectado durante 2025 260.000 vacantes. En el ejercicio de las vacantes no llenadas del año 2024 se pesquisó que hubo 5.335 vacantes que no se pudieron llenar. Y nos parece muy relevante para este análisis que nosotros veamos cuáles fueron los motivos, las causas por las cuales las personas no pudieron hacer el match laboral con las empresas. Bueno, los datos que nosotros tenemos a partir de la encuesta es que existe casi un 62% de causas que son relativas a las condiciones de trabajo ofrecidas, a los niveles remuneracionales ofertados y finalmente a las expectativas de los trabajadores a propósito, también acerca de las competencias, habilidades de los postulantes y de la experiencia. Y esto también dice relación con las expectativas de trabajo de las personas, porque ustedes podrán ver que hay un 16,6% de trabajadores que no aceptaban la remuneración que se les ofertaba, un 16% también que no aceptaban en términos generales las condiciones laborales no aceptadas, y también existía un 30% de candidatos que no podían acceder a las ofertas de trabajo porque o no tenían las competencias o no tenían la experiencia laboral mínima que exigía el puesto de trabajo. También existió un 23% como causa de falta de postulantes, pero queremos dejar expresado la importancia de que hay una mayoría de factores que sí podemos
conversar a propósito de los instrumentos que el Ministerio del Trabajo tiene y que se pueden conversar tanto con empleadores, con trabajadores y en el intersector con agricultura, acerca de las cosas que sí podemos mejorar para que ese match laboral mejore. Bueno, en términos del diagnóstico y antes de las conclusiones, sí quería relevar el hecho de que me acompaña el director subrogante del trabajo, Sergio Santibáñez, a propósito de poder comentar cuál es la acción de la Dirección del Trabajo, las limitaciones que tiene y el foco institucional, a propósito también de poder dejar expresado cuáles son los desafíos que tiene la Dirección del Trabajo en términos de mejora de su sistema inspectivo, que es algo que es muy correcto relevar el hecho de que la Dirección del Trabajo hoy día está mejorando sus procesos informáticos y su sistema de gestión inspectiva, que es algo que puede referenciar muy bien el director. Bueno, las conclusiones que nosotros sacamos es que el sector de la agricultura representa a largo plazo un porcentaje significativo pero decreciente de la población ocupada, y eso es un dato que hay que tomar en consideración a propósito del desafío de poder mejorar el match laboral, pero también mejorar las condiciones de trabajo del sector, a propósito de las razones por las cuales las personas no deciden finalmente tener un trabajo en la agricultura. La actividad económica del sector muestra una tendencia que es creciente. Hay una alta tasa de informalidad laboral, que es evidente, es intuitiva, y que son de las mayores del país, y por lo tanto tiene que tener un foco mayor de conversación al respecto por parte de las instituciones públicas y de los trabajadores y empleadores. Los ingresos del trabajo a nivel de la mediana son bajos, se acoplan principalmente al sueldo mínimo. La ocupación del sector está situada territorialmente en la zona centro-sur del país. Se observa una alta demanda laboral que en general es cubierta con la información que he presentado de la Encuesta Nacional de Demanda Laboral. Hay un bajo número de vacantes que no son cubiertas y que eso podría sugerir de que tenemos un desafío y no una situación catastrófica, destacando las razones primero, como dijimos, de falta de postulantes, de condiciones salariales y laborales no aceptadas por los trabajadores y de un desafío de mejora de competencias laborales en el sector. Necesitamos promover con fuerza el trabajo decente a propósito de las brechas o lagunas de capacidad de fiscalización que puedan haber o de opacidad en el sector en términos de las posibilidades de esa fiscalización. Necesitamos fortalecer la capacidad de la Dirección del Trabajo, muy probablemente, para poder hacer respetar los derechos laborales. Y en términos de políticas, quería solamente recordar la relevancia que tiene como incentivo a la contratación el subsidio unificado del empleo, toda vez que dentro de las definiciones de población objetivo que prioriza el subsidio como jóvenes, como mujeres, como personas mayores de 55 años, coloca foco acerca del incentivo a la formalidad del empleo que tiene que haber en un sector que tiene un alto nivel de informalidad laboral. Y pensamos que es una política que debiese ser tramitada con la mayor celeridad por parte del Congreso Nacional. Gracias, Presidenta. Muy bien. Ofrecemos la palabra primero en relación a la exposición del subsecretario y posteriormente del director. Senadora Aravena. Primero agradecer la exposición, que está bastante clara. Ahora, hay análisis que son más reflexiones que nada, que es evidente que el sector agrícola se está expandiendo y principalmente hacia el sur, por eso es que hoy día ya la Araucanía es parte de una agricultura más intensiva, que requiere algo de mano de obra, sobre todo en el ámbito de la fruticultura y la horticultura, que son las que requieren más, y el packing, que sigue siendo no menor para la exportación. Pero la mecanización es lo que se vio venir hace muchos años, y eso también es evidente que la industria, digamos, agrícola tiende a mecanizar gran parte de su trabajo. Por dar un ejemplo, solo en la producción de papa, que es la segunda más grande de Chile,
y que tiene exportación también dentro de su producción, no solamente consumo interno, hoy día ya prácticamente tiene todo el proceso completo, el ciclo completo productivo mecanizado, siembra, trabajo de suelo y cosecha, por lo tanto ya toda esa mano de obra desaparece. Eso por un lado, pero lo que no me cuadra y que yo creo que vamos a tener que invitar a la Sociedad Nacional de Agricultura es que los datos aquí son duros y son reales y el 7% hoy día es extranjero de un total de 500.000 promedio, ¿no? Y eso son 35.000 personas contratadas extranjeras. No es un número tan grande proporcional al número total, ¿no? No debiera ser algo tan complejo si tuviéramos los datos, por ejemplo, el análisis de la población boliviana que accede a esta vinculación con el Mercosur, rebajamos aún más esa cifra. Entonces, yo creo que hay que hacer un análisis quizás con la Sociedad Nacional de Agricultura, porque no me cuadraría la angustia, considerando además que hay un porcentaje que no se cubre producto de que las condiciones de trabajo, que es la más alta, la competitividad de otro sector hace que las personas se trasladen a sectores probablemente como la construcción de otros que les generan más ingresos, porque estamos hablando de jornal, no de una labor especializada. Es bastante lógico. Entonces, yo creo que vamos a poder tener el círculo completo, Presidenta, cuando conversemos con la Sociedad Nacional de Agricultura, porque lo que sí me preocuparía a mí, no solamente desde el punto de vista de la precariedad del trabajo, que es evidente, sobre todo porque este tipo de trabajo tiene un riesgo físico importante en la labor. Por lo tanto, el costo para el país, voy a ser muy fría en eso, de una persona que queda con una incapacidad laboral y con todo el tratamiento que implica a una persona que no tiene además ningún tipo de formalización, ya es un problema y grande para el país. Y lo segundo, y para la persona obviamente y la familia, pero por otro lado también hay un 40% que es informal, que no está imponiendo. Y frente a un país, que me alegra que así sea, va aumentando, va cada día ocupándose de mejorar las pensiones, evidentemente son personas que quedan en desmedro, simplemente el resto al que sí le impusieron va a tener que financiar parte de este porcentaje importante de personas que hoy día están en la informalidad. La informalidad trae una cantidad de problemas que es mucho más grande de lo que yo nombré. Usted lo sabe mejor que yo, entonces creo que no es un tema menor. Hoy día la agricultura intensiva está generando ingresos importantes, muchos de ellos vinculados a la exportación. Hay cifras muy interesantes, sobre todo en cereza, en avellanos y otras, que dan a entender que esto va a ir creciendo. Chile tiene un potencial productivo agrícola enorme y mientras más se hacen proyectos de riego y más avanza la superficie, más empleo debiera producir. Entonces debería ser más y mejor empleo porque la tecnificación, la mecanización llegó para quedarse, eso no va a cambiar. Pero todo lo que es packing y todo lo que es selección de fruta, cosecha de algún tipo de producto va a requerir siempre mano de obra, por lo tanto ahí hay un tema importante. Así que yo pediría que probablemente, y usted lo va a evaluar, Presidenta, escuchemos en alguna oportunidad este mes a la Sociedad Nacional de Agricultura y a su presidente para entender un poco lo que él está manifestando, porque en los números no me cuadra mucho. Gracias. Senadora Carvajal. Gracias, Presidenta. La verdad es que esto abre un capítulo de conversación que hace rato debimos haber tomado, creo yo. La coincidencia que hoy día se da a propósito de lo particular y de los enunciados de quien hoy día estamos solicitando que ojalá estuviera sentado en la mesa para ver qué justificación existe, porque hay una vacancia importante de trabajo, sobre todo de temporada, considerando que la agricultura en general y sobre todo en su referencia de la fruta es uno de los principales commodities que tiene Chile. Entonces creo que hay que hacer una diferenciación que a mí me gustaría se tuviera a la vista. Muchas veces existe la posibilidad de empresarios o personas que tienen grandes extensiones de plantaciones, de fruta, de hortalizas, pero particularmente la fruta, y que tienen la capacidad económica para generar puestos de trabajo en condiciones más o menos estándares. Y si nosotros consideramos las cifras que ustedes tienen, igual hay un término, o sea, hay un número que no es menor, un 25% de vacancia, es decir, hay ofrecimiento laboral, pero no se copan o no se, en este caso se
se genera finalmente el empleo, no se genera el cupo, porque hay también condiciones que acompañan aquella oferta que no son las que cualquier trabajador probablemente requiere, partiendo del sueldo base, asignaciones, traslado, implementación, alimentación, etc. Entonces creo que ahí hay un punto que a mí me preocupa, y es la no diferenciación en relación al número de trabajadores y a la oferta que ofrece, por ejemplo, un determinado productor, agricultor, empresario, frente al intermedio. ¿Por qué lo digo? Porque es efectivo que falta mano de obra en los campos, pero esa es una condición que es la consecuencia de que muchos de los emprendimientos, incluso las personas que han hecho de su vida en la agricultura familiar campesina, no tienen capacidad de resistir el seguir operando o trabajando sus campos. Y ahí echo de menos que haya, y el punto que quiero hacer referencia, una política pública que permita abordar este tema. A nosotros particularmente en Ñuble, yo me he cansado, hace 11 años que soy parlamentaria en la región, de insistir. Por una parte, sale la prensa que tenemos del catálogo de Cardor en el tema de los vinos, 43 viñas de Ilitata que están como vinos premium. Para nosotros eso no es ninguna novedad. La novedad es que muchas de las hectáreas de plantación vitivinícola hoy día están desapareciendo. Y están desapareciendo porque no existe un componente que ayude a los vitivinicultores a seguir operando sus pequeñas plantaciones tradicionales, históricas, porque no hay recursos, porque no hay un encargado del vino que venimos señalando hace mucho rato y porque no hay mano de obra. Al final, los pobres dueños tienen que andar solo cosechando, podando y no existe el capital que permita incluso la contratación. Por eso hago la distinción. Entonces creo que este es un tema muy grande que a mí me gustaría hubiera más precisión en la data, en los números y también claramente si pudiéramos exhibir al director del trabajo cuáles son las principales observaciones que hay cuando hay fiscalización. No me cabe ninguna duda que es falta de contrato, falta de condiciones, el no entender, sobre todo a la población extranjera, muy claramente las normas del juego cuando se les presenta un contrato que ni siquiera tienen acceso en tiempo a poder, porque hay alguien, un intermediario que contrata 40, 50, 100, 200, o sea, son contratos, perdón la expresión, pero vienen en masa. No hay una visualización normativa o el tiempo, la fiscalización suficiente para eso. Entonces, como este tema está instalado, yo pediría a lo mejor un informe un poco más detallado, con precisión de regiones, cantidad, las observaciones que se han hecho a través de la Dirección del Trabajo y sobre todo, cuál es el plan para absorber mano de obra agrícola, ojalá, yo lo vengo diciendo además porque mi región es la primera que está en los 2 dígitos hace mucho rato en materia de desempleo, que puedan permitir incentivar el trabajo de temporada con un aliciente o con un incentivo coordinado entre el Ministerio del Trabajo, los planes que hay hoy día, los gobiernos regionales, ojalá, y por supuesto el Ministerio de Agricultura. Yo quisiera de eso saber más y también insistir en que aquí a la mesa debiéramos tener la posibilidad de una sesión especial en referencia a este tema, con los actores y sobre todo con lo que vamos a plantear a propósito de la discusión del presupuesto en esta materia y sobre todo en fiscalización, presidente. Me quedo ahí, disculpen la extensión. Muchas gracias, senadora. A ver, yo primero, a mí me gustaría haber visto cifras más desagregadas. O sea, creo que no podemos mezclar la agricultura con la ganadería, no podemos mezclar la agricultura con la pesca, no podemos con la silvicultura, o sea, no podemos tener un análisis de este sector tan en conjunto, ¿no? Y porque yo creo que además, desde el punto de vista de lo que significa para el país, no podemos comparar estos rubros que son, quizás por la especialidad de esta comisión, tan distintos, y sobre todo en temas de empleo, tan distintos. Entonces, no me suena lógico, por lo menos del conocimiento que yo tengo, los salarios. Hermes, ¿puede? Los salarios que ustedes están planteando, porque lo que nosotros vemos
es una diferencia sustancial en términos del salario mínimo con lo que efectivamente se paga. Y cuando uno revisa, por ejemplo, las estadísticas del sector de los gremios, ¿no? Hay una diferencia de más de 250 mil pesos. Entonces, ojo con sumar, ¿no? Y además porque el sector agrícola nuestro, el frutícola, es absolutamente... cuando tú ves la encuesta que ustedes hacen, ¿no? Esa encuesta tampoco refleja lo de la agricultura de exportación, porque significa tener además, no necesitas grados de especialización, por ejemplo. ¿No? De hecho, les enseñan ahí mismo cómo recolectar la fruta, qué es lo que ocurre, o sea, no necesitas... Entonces, creo que si les parece, no sé si tendrán la cifra, o invitarlos a que la próxima vez que puedan tener una cosa un poco más fina, ¿no? de lo que se está haciendo. Eso, subsecretario, y después para darle la palabra al director. Sí, senadora Carvajal. Sí, gracias, presidenta. Una consulta en relación al Estatuto del Temporero. ¿En qué está aquello que hace mucho tiempo se está promoviendo? ¿Han habido normativa, alguna mejora a aquello? Me refiero a la discusión de normas en relación al trabajo de temporada, que no está basado solo en el Código del Trabajo, sino que en las sucesivas normativas. Pero en relación a eso específicamente, que es una demanda bien sentida del sector agrícola y de los trabajadores de temporada. Y si a futuro también pudiéramos tener, Presidenta, un alcance, a lo mejor anexo, pero efectivamente hay ofrecimientos de salarios que finalmente terminan en muy pocos recursos porque hay descuentos de cuestiones bien insólitas, no voy a detallar, pero a los propios trabajadores descuentos cuando llegan al final con la revolución, por ejemplo, de frambuesa. Bueno, y tantas otras, pero ¿en qué se traduce justamente el ofrecimiento cuando al final incluso la alimentación en algunos casos se les descuenta? Entonces, eso sería interesante tener una colilla demostrativa. Yo creo que es muy importante ver qué es lo que está pasando con el estatuto. Tuvimos una aproximación hace algunos años atrás que fue insuficiente, sobre todo para Namuri, ¿no? Como organización que estuvo en esto. Entonces, ya hemos hecho tanto estatuto de la Comisión de Trabajo, ¿no? Que sería bueno en este sector que es tan importante para el país, de la protección de los temporeros y temporeras, ¿no? Subsecretario. Gracias, Presidenta, por todas las consultas. En términos generales, tomamos nota de todas las aprehensiones, los comentarios son relevantes para que podamos nosotros informar y mantener la claridad acerca de cuáles son las limitaciones que tiene el tratamiento de los datos también y que son muy importantes a la hora de poder dar un foco más preciso, porque efectivamente acá, a propósito de no mezclar peras y manzanas y de tener claridad a propósito de cuáles son las limitaciones que tienen los registros administrativos, las encuestas, etcétera, nosotros efectivamente podemos desagregar alguna información y presentársela a la comisión, pero la prevención es que siempre hay limitaciones a propósito de que estos son proxies que generan un acercamiento a comprender el fenómeno, y en ese sentido nunca está de más manifestar que tenemos siempre la voluntad de poder, en el fondo, aportar con la mayor cantidad de información posible para que la reflexión conjunta nos permita comprender el fenómeno. En ningún caso tratar de cercenarlo, porque finalmente la opacidad que puede haber muchas veces a propósito de comprender el fenómeno de la informalidad en un subsector específico, efectivamente es un desafío, porque finalmente sabemos lo que pasa en el sector formal, y en el sector informal tenemos una aproximación que impide que la política pública sea lo suficientemente eficiente cuando se aplica. Yo solamente quería comentar que, claro, siempre a propósito de esto siempre pueden haber diferencias acerca de los dichos de sectores o de actores como empleadores, trabajadores. Nosotros acá en esta presentación hemos comentado que los datos de ingreso han estado generalmente, están asociados a la comprensión sobre la mediana,
en general los sectores, los gremios han hablado de los promedios. Por lo tanto, a propósito de las particularidades que podamos encontrar en las cifras, vamos a ver las desagregaciones que podemos poner a disposición de la comisión. Y con respecto a la discusión del estatuto del temporero, efectivamente no hemos avanzado en esa materia y es algo que a petición o en boca de la opinión que dan los senadores y las senadoras, nosotros siempre estamos disponibles a poder ver cómo podemos avanzar. Gracias. Y le doy la palabra. Sí, muchas gracias, subsecretario. Y ahora para ver toda la fiscalización, ¿no? Y quizás la cosa mucho más suma lo que está ocurriendo, director Santibáñez, le ofrecemos la palabra. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes, senadora, senador. Respecto de lo que nosotros podemos decir como Dirección del Trabajo, primero una idea previa a propósito de algo que se ha hablado mucho. Efectivamente, en lo que nosotros hemos fiscalizado, nos damos cuenta solo un elemento que puede contribuir al debate de la informalidad y sobre todo a la no vacancia, porque si bien, como usted señalaba, presidenta, los trabajadores no requieren una especialización técnica en términos formales, sí requieren una especialización en términos remuneracionales, porque la mayor cantidad o la estructura de la remuneración, sobre todo en el sector de trabajadores de temporada, es renta variable, dependiendo de las capacidades efectivamente que tienen los trabajadores. En mi caso fui director regional en Atacama y ahí fiscalizábamos la UVA de mesa, y efectivamente los temporeras bolivianas que se dedican a esto durante todo el año y van viajando, tienen una capacidad técnica que impresionante para efectos de construir además su remuneración. Por lo tanto, al igual que todo trabajo agrícola y otros, si bien no requieren una especialización en términos técnicos, requieren una habilidad, una historia en el trabajo, que eso es innegable al respecto. Entonces la remuneración variable, si es que no tiene la habilidad, porque no es lo más probable, es así, el ofrecimiento es el mínimo más variable, ¿no? Si es que no tiene la capacidad, es muy poco lo que puede subir, digamos. Entonces, quizá hay algo que se puede hacer respecto a la construcción de la remuneración en el sector agrícola, por ejemplo. Respecto de lo que nos convoca a nosotros como Dirección del Trabajo, este es un sector, senadoras, en el cual los trabajadores no denuncian. Partiendo de eso, ¿no? No llegan a haber denuncia a nuestras inspecciones del trabajo, posiblemente lo hayan, no estoy diciendo que no, pero siempre son muy marginales, ¿no? Entonces, es una tarea que la Dirección del Trabajo ya hace varios años ha asumido de mutuo propio. Es decir, cubrimos la fiscalización al sector agrícola y sobre todo al sector de temporada, que es el más inestable, digamos. El más inestable en el sentido de que son contratos que se acaban rápidamente, etcétera, son de temporada, valga la redundancia. Y ahí es que nosotros realizamos una fiscalización de oficio, varias fiscalizaciones de oficio por diversos temas, a través de programas nacionales de fiscalización de trabajo de temporada. En el último programa de fiscalización de trabajadores de temporada, que duró entre noviembre del 2024 y mayo de este año, o sea, estamos a puertas del próximo programa, de iniciar el nuevo programa de fiscalización, se realizaron 510 fiscalizaciones a nivel nacional. Fiscalizaciones a predios, no a trabajadores, digamos, sino a predios. Y acá, un poco respondiendo a lo que preguntaba la senadora, las infracciones constatadas están entre la no escrituración de contrato de trabajo, que eso se puede deber o no, porque a que tengan visa o que no tengan visa de trabajo, porque nosotros no fiscalizamos en términos concretos la visa, sino que fiscalizamos que tenga contrato, digamos. La situación migratoria del trabajador no es resorte necesariamente de la Dirección del Trabajo, sino de otra instancia, pero claro, nosotros fiscalizamos que tengan contrato, y si está en una situación irregular, no tienen contrato. Entonces es un género especie que se da ahí, que efectivamente nosotros podemos sacar ciertas conclusiones a partir de algunas normas laborales que sí tocan la nacionalidad como un factor determinante. El artículo 19 del Código del Trabajo señala el porcentaje, ¿no?, de trabajadores extranjeros que pueden habitar en un predio, que es una norma que se ha prestado a harta malos entendidos, porque si bien señala que el 85% de los trabajadores agrícolas, o los trabajadores en una empresa, pero esto se aplica básicamente para los agrícolas,
tienen que ser nacionales, y solamente entonces tendría un límite de 15% de trabajadores extranjeros. Esa norma tiene varias excepciones. Tiene varias. La primera de ellas es que esto no rige para predio de hasta 25 de menos de 25 trabajadores, es decir, teniendo 25 trabajadores pueden ser todos extranjeros, a eso es lo que o también en caso de la contratación de técnicos especialistas respecto de eso. Y algo no menos importante que es que el mismo artículo señala que es que si es que no rige para extranjeros con 5 más años de residencia en nuestro país. Y señala la misma norma, no se contarán las ausencias temporales. Entonces ahí se puede dar toda una construcción en que efectivamente no entren dentro de la cuota extranjera, sino que puedan estar dentro de la cuota nacional. Eso por un lado. Segundo, nosotros como Dirección del Trabajo tenemos una obligación bien específica que nace en el artículo 92 bis del Código del Trabajo, que es la de el registro de intermediarios agrícolas. Porque en el sector del agro, como bien sabrán, tiene los intermediarios, es un sector económico profundamente tercerizado, digamos, ¿no? Con intermediarios agrícolas que deben estar inscritos en nuestro registro online. Esto se inscribe en la página, es sencillo, pero deben cumplir ciertos requisitos que señala el mismo artículo, ¿no? Nosotros tenemos hoy día inscritos 2.598 intermediarios agrícolas en nuestra página web. Que eso no es que sean actualmente intermediarios agrícolas, sino que están habilitados para ser intermediarios agrícolas. Pero deben cumplir con ciertos requisitos. Efectivamente, la norma señala que los trabajadores que estos intermediarios contraten, ellos son los responsables del pago de las leyes sociales, digamos, en términos genéricos denominado pago de leyes sociales, ¿no? Seguro de cesantía, la FP y otros, y también la de la escrituración del contrato, etcétera. Como bien sabemos, esto es lo que señala la norma, ¿no? Esto es lo que ocurre en aquellos casos en que esto está formalizado. Evidentemente que hay un sector oscuro en el cual nosotros solamente fiscalizamos y multamos en caso de, por ejemplo, trabajadores sin contrato de trabajo o intermediarios que incumplen. De estas 510 fiscalizaciones que realizamos en el sector agrícola entre noviembre y mayo de este año, como bien señalé, el 60% tenía que ver con condiciones de seguridad y salud en el trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Lo principal que nos interesa a nosotros como Dirección del Trabajo, más allá de la condición de extranjero o no del trabajador, es que se cumpla para todos lo que prescribe la ley laboral, y en ese aspecto tiene que ver con estar expuesto son actividades que están expuestas al sol, no tener elementos de protección personal mínimo para el resguardo de la integridad física de los trabajadores agrícolas de temporada. Esto quiere decir en general antiparras, guantes, protector solar que cumpla ciertas especificaciones técnicas que también hemos señalado como Dirección del Trabajo, agua, baños, son lo principal por lo cual se fiscaliza y se multa. En segundo aspecto tiene que ver con contrato de trabajo, con la no escrituración del contrato de trabajo. Esto, insisto, extraño decirlo, pero se multa aquello que se encuentra, digamos, ¿no? Porque uno puede que en la informalidad, obviamente el administrador del predio o incluso los contratistas no lo expongan. Y nos hemos encontrado con situaciones así. De hecho, un caso bien dramático, en mayo de este año fuimos a un fundo en Colina y efectivamente fuimos en un operativo con OS9 y con Migración, encontramos trata de personas, sobre todo trata de menores bolivianos, ¿no? Que efectivamente la visa del Mercosur le ha ayudado a la población boliviana a venir a trabajar con mayor facilidad. De todas maneras tienen que cumplir requisitos, ¿no? El primero de ellos es cruzar al país por un paso fronterizo habilitado, en cuyo lugar quede registro, y en el caso de ser menores de edad, que al igual que en Chile, que tengan las autorizaciones pertinentes, ¿no? Nos encontramos con menores que no tenían y de hecho fueron acompañados por Fiscalía a Santa Cruz, al reencuentro con su familia, habían sido parte de un embauco general que había traído. Entonces, esas situaciones, nosotros, si es que no hubiese sido por el OS9 que se percató que en tal casa habían
a nosotros se nos presenta la situación que se ve, ¿no? O sea, la situación en donde nos explican los contratos, que cumplen con el 15%, ¿se entiende? Pero evidentemente que hay otras situaciones que corresponden a una articulación del Estado a niveles mayores. Creo que migraciones y OS9 son importantes para efecto de esto, porque cuando hablamos de trabajo informal en el campo puede también estar ligado a trata de personas, digamos, como hemos visto eso. Esto como dato, senadoras. Y por último, señalar que en noviembre de este año ya se está preparando el nuevo programa de fiscalización. Efectivamente, como señalaba nuestro subsecretario, este año el programa de fiscalización agrícola además entra con la nueva política de gestión inspectiva, que va a hacer de la fiscalización de la Dirección del Trabajo un proceso mucho más rápido, mucho más eficaz. Efectivamente vamos a tener mayor cantidad, con los mismos recursos en términos de dotación de fiscalizadores, se le va a hacer más fácil el trabajo a nuestros fiscalizadores, lo que va a redundar en un mayor número de fiscalizaciones para abordar este y otros problemas. Pero esto es lo que podemos señalar. Hay una dificultad que es de base, que los trabajadores no denuncian, que nosotros tenemos que salir a buscar la fiscalización. También se fiscaliza por programa el transporte de trabajadores agrícolas, que es otro tema para quienes son de regiones en donde esto es una realidad laboral. El traslado en general son a 4 o 5 de la mañana en transporte que no cumple ningún requisito de los transportes propios por los requisitos propios del Ministerio de Transporte, y que constituye un peligro en la vida de los trabajadores, ¿no? Estaremos fiscalizando esa y otras materias. Todos los datos desagregados respecto a la fiscalización en las regiones, cuáles son los sectores, se los podemos hacer llegar, senadora. Muchas gracias, director. Senadora Aravena. Sí. Yo, la verdad es que, primero agradecer, porque yo creo que este tema nunca lo habíamos tocado en estos años en agricultura. La polémica sirve a veces para levantar temas que son importantes, pero yo todavía insisto que tengo una duda que no es menor, porque 250.000 personas plantea el exministro Walker, que hoy día es presidente de la SNA, al cual le tengo mucho cariño y respeto. Entonces, cuando ustedes presentan las cifras de 500.000 personas aprox vinculadas a estos 3 sectores, entre ellos agricultura, ¿incorporan el trabajo, digamos, parcial de un par de meses de cosecha? Porque si es así, menos me cuadra la cifra. O sea, si Chile requiere 250.000 personas por los meses cosecha de cereza, que llega hasta la región de la Araucanía, en Angol, es la mitad de la población vinculada a la agricultura en Chile, un rubro. Entonces, vuelvo a decir, respetando la opinión del exministro, creo que es necesario hacer un análisis en detalle de lo que se ha planteado, no porque no esté de acuerdo con que efectivamente este fenómeno del extranjero trabajando en la cosecha se da en todas partes del mundo, no solo acá. Y las visas de trabajo como la que están planteando ustedes con Bolivia me parecen extraordinarias, muy ordenadas, pero no me cuadran las cifras. Entonces, si hay alguien que desde que partió esta declaración ahora ha logrado dilucidar a qué se refiere, si esto es real, no. Sí, gracias, presidenta. Vamos a juntar varias preguntas, ¿ya? A ver, a mí lo que siempre me llama la atención son los contratistas, ¿ah? Los contratistas yo creo que aquí tienen muchísima responsabilidad, ¿no? Y cómo están haciendo esta habilitación hacia los contratistas, y cómo se ve la responsabilidad del dueño del predio, ¿no?, en relación a esos contratistas, porque si uno va al fondo, ¿no?, si uno va al fondo, están los trabajadores ahí. ¿Quién recibe al final la sanción? El contratista y el dueño del fondo que recibe. Entonces, un poco sí, porque si el contratista hiciera bien su trabajo, ¿no es cierto?,
no tendríamos esta irregularidad y esta necesidad y incluso esta conversación, porque él debería estar buscando, ¿no es cierto?, en Bolivia, dadas las condiciones de esta visa, ¿no es cierto?, como corresponde, trabajadores y trabajadoras que pudieran vivir, ¿no es cierto?, o pudieran venir a trabajar con el contrato y sin las complicaciones de esto. Entonces, me gustaría como desagregar también cómo se habilita. Si esa persona no cumple, deja de ser contratista. Tenemos Ruth ahí de alguna manera que termina el contrato de la hija como contratista, viene la esposa, no sé si me explico, ¿no? ¿Ah? Entonces, yo creo que si somos mucho más estrictos en la dirección del trabajo con esos contratistas, de que tienen que hacer su trabajo bien, teniendo las condiciones para hacerlo, porque está la visa, ¿no? Está la visa, están los dos tipos de visa que podrían utilizar. Y ahí no tendríamos las complejidades o las complicaciones que hoy día se tiene, y la Sociedad Nacional de Agricultura debería fiscalizar que sus socios exigieran a los contratistas, ¿no?, que esto se cumpliera, porque no tendríamos necesidad ni regularizar, ni formalizar, ni nada. Porque están las herramientas para que se pueda cumplir, ¿no es cierto?, con la ley y con yo diría la posibilidad, ¿no?, de tener estos puestos de trabajo. Entonces, con los contratistas y con los dueños de los fondos para que no utilicen, ¿no es cierto?, contratistas que no correspondan y que no cumplan la ley. Eso, director o subsecretario, no sé, ustedes... Gracias, presidenta. Sí, un comentario, y le voy a dar la palabra al director del trabajo y al jefe de la división de políticas de empleo para que hagan algunas precisiones a propósito de las consultas muy pertinentes. Con respecto a las cifras, yo mencioné en la locución anterior que efectivamente hay distintas posiciones acerca de la comprensión del fenómeno y que en la última semana tuvo la polémica a propósito de las cifras que planteó la Sociedad Nacional de Agricultura. Nosotros valoramos y respetamos las distintas posiciones, venimos a presentar las cifras que nosotros tenemos como oficiales, y lo que vuelvo a recalcar es que nosotros aportamos con esas cifras una mirada que hay que tener sobre el fenómeno, que tiene que conversar. Efectivamente, esta es una instancia para aquello, con las posiciones que pueden tener empleadores y trabajadores acerca de un fenómeno que es complejo, que es de informalidad, y que tiene aparejado un montón de lastres sociales que a nosotros nos importan desde el punto de vista como Ministerio del Trabajo, porque efectivamente nosotros propendemos al trabajo decente, y ese es el leitmotiv que nos impone una presión acerca de cómo normar mejor los distintos sectores. Y a propósito también de los procesos de fiscalización, resaltar y relevar lo que ha planteado el director del trabajo, a propósito de la mejora de los procesos inspectivos, de contar con una política nacional inspectiva, de contar con nuevos sistemas de inspección que van a mejorar las capacidades de la dirección del trabajo en términos de su presencia y de la efectividad de la presencia. A propósito de que la mejora de estos procesos van a posibilitar probablemente mejores y más fiscalización. No sé, Nicolás primero y después el director. Gracias, presidente. Muchas gracias, subsecretario, senadoras y senador presente. La verdad es que estaba revisando las declaraciones del exministro y no veo la fuente en particular de dónde sacó el dato, pero no es tan extraño que él diga entre 500 y 800.000 trabajadores en la agricultura, porque desde 2013 a 2019 fluctuaba. Claro, esa es la escasez, digamos, el que él decía. Pero habla de los trabajadores en la agricultura entre 500 y 800.000. Y entre 2013 y 2019, según las estadísticas presentadas recientemente, la ocupación en el sector varía en esas dimensiones, digamos, entre 600.000 y 800.000. Y ahora, desde 2020 en adelante, uno observa que esta fluctúa entre cerca de 500.000 y un poco más de 600.000, digamos. Entonces, en el agregado hay bastante coincidencia en términos de personas ocupadas. ¿Cuál es la fuente que se presentó acá? En general, todas las estadísticas que se mostraron, salvo las últimas, corresponden a estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, a la Encuesta Nacional de Empleo. Cada fuente de información que uno utiliza tiene sus limitaciones, sus desventajas. Acá, respecto de la agricultura, lo que uno podría opinar, digamos,
es que esta es una encuesta a hogares, es una encuesta que va al hogar de la persona. Entonces, personas que están en tránsito o que vienen por periodos cortos probablemente no las captan porque no están dentro del marco muestral de la encuesta. Eso como una observación. Y uno ahí puede ir probando diferentes registros. O sea, creo que también es muy legítima la posición que los gremios pueden dar respecto de lo que reportan sus mismas empresas o lo que reportan las organizaciones de trabajadores. Ahora, respecto de más detalles, de abrir, por ejemplo, la estadística de la agricultura, uno podría ver que dentro de la agricultura hay muchos subsectores. Y uno puede tener datos de eso, pero son datos administrativos. Estamos hablando, por ejemplo, datos del registro del seguro de cesantía. La limitación de eso, o sea, es un buen dato, muy detallado, nos entrega remuneraciones. La limitación es que serían los trabajadores a los que se le pagan las cotizaciones. Entonces, no sería todo. Entonces, cada cosa tiene su trade-off, que era lo que está explicando un poco el subsecretario Denante. Eso, y solo una referencia también a algunos datos estadísticos de América Latina, donde en general es más alta la informalidad que en Chile, pero se ve bastante esta distribución entre agricultura, servicio doméstico y construcción como los sectores con más alta informalidad. Eso es algo bastante común y acá son un poco más bajos los niveles, pero la distribución es similar, digamos. Eso, muchas gracias. Senadora, respecto de su duda, me parece muy pertinente, hay que distinguir dos aspectos. Uno, respecto de intermediarios agrícolas que actúan como contratistas, digamos, como un símil al régimen de subcontratación, que tiene que ver con que ellos efectivamente se hacen cargo además del quehacer, ¿no? Del quehacer en un predio, ¿verdad?, por el cual están subcontratados, pero establecen órdenes de jefatura, establecen otras, para separarlo de la puesta, solamente la puesta de trabajadores de forma transitoria, que tiene que ver con el contrato del contratista que dice, ya, yo te consigo 20 trabajadores y mi rol se acaba al momento que los trabajadores están laborando. No así el que está en régimen de subcontratación, que tiene que ver con que se encarga de la ejecución de un acto más allá de la puesta en disposición de trabajadores, ¿se entiende? Entonces, en el primer caso, o sea, en el segundo caso, que es solamente colocar a disposición de los trabajadores, es un intermediario agrícola que tiene que cumplir solamente con la obligación de escriturar el contrato de trabajo y establecer el pago de las leyes sociales a propósito de una cantidad cerrada de dinero que el fondo le entrega a él. Y en el segundo caso, efectivamente, tiene que ver con la disposición no solamente de contratos, no solamente el pago de las cotizaciones, sino además de la entrega de elementos de protección personal, de resguardar que la faena haya seguridad y salud en el trabajo, y todos los requisitos que pueden derivar de eso. Entonces, en esa circunstancia, efectivamente, la empresa principal, por decirlo de alguna manera, es decir, el fondo y el dueño del fondo, es responsable. De hecho, el artículo 92, el inciso segundo, señala que si es que hay un incumplimiento o el intermediario no está en los registros de la Dirección del Trabajo, es responsable, digamos, de alguna manera de ese acto y, digamos, no puede exculparse al respecto. Por lo tanto, efectivamente hay una responsabilidad que tiene que ver con el contratista, pero nosotros, por ejemplo, cuando vamos a un fondo, ahí hablamos con el administrador del fondo, que es el que está en general ahí, ¿no? Y él es el que tiene que tener los contratos de trabajo, y la responsabilidad es del fondo, más allá de que también es del contratista. El contratista es el que tiene que cumplir la obligación primera, pero la empresa principal, al celebrar un contrato con un contratista, tiene que preocuparse, al igual que en el subcontrato, ¿verdad?, el pago de las cotizaciones, por más que ellos no lo paguen directamente, tiene que llevar el control sobre sus contratistas. Por lo tanto, sí son ambos responsables en diversos niveles y por distintas cuestiones del cumplimiento de la ley laboral en la materia. ¿Nos pudiera enviar un poco, sí, sistematizar la fiscalización que han realizado? Perfecto. Para nosotros tenerlo también aquí cuando invitemos a la Sociedad Nacional de Agricultura. Senadora Aravena. Perdone que sea tan obsesiva, pero el tema de las cifras es muy relevante. Porque lo que está diciendo quien lo dice no es una persona que desconozca ni el rubro, ni no haya estado a cargo de un ministerio tan importante como es Agricultura, al menos para quienes estamos acá. Las declaraciones dicen
que el promedio de sueldo de las personas es de 800.000 pesos. Cuestión que yo puedo constatar que es así, doy fe, porque en mi zona ganan entre 40 y 50.000 pesos diarios por cosecha, dependiendo de la capacidad de cosecha de cada uno, ¿no? Un piso y sobre eso un valor agregado por caja. Y vuelvo a insistir, lo que plantea el exministro, hoy día dirigente, es que la Cereza requiere anualmente de 350.000 personas en cosecha. Por eso yo insistí en preguntar si los datos se refieren solo a una temporalidad de 12 meses o algo que es, o no, porque si esto no me cuadraría, o sea, no puede ser que de 500.000 personas que ustedes plantean que están contratadas, haya, independiente del 40% de informalidad, que ya lo entendí, 350.000 se dediquen solo a la Cereza. O sea, de verdad, a mí, para poder entender un fenómeno, las cifras son muy importantes y no es una crítica al Ministerio. Pueden haber cosas que no estamos viendo, pero necesariamente el Senado de la República, que hoy día tiene labor importante de entender los fenómenos como los que se están planteando. Mirado el punto de vista que hay un dirigente de la más alta envergadura hasta que está viendo como una posibilidad él de alguna manera compensar esta falta de personal, no me cuadran las cifras para nada con lo que estoy viendo acá. Entonces, hay algo que hay que aclarar porque los fenómenos se miden con números. Entonces, ustedes comprenderán que no es crítica, es la preocupación lógica de quienes estamos haciendo política pública, ustedes y nosotros, de ver cómo resolvemos esto, pero con una cifra que la entendamos. Quizás al escuchar la otra parte podamos entender por qué no cuadran las cosas. Yo me tengo que ir a presidir, mujer, disculpe, presidente. Sí, yo también tengo otra reunión. Si les parece, entonces, tratemos de afinar con lo que ha planteado la SNA, pero fundamentalmente con lo que tienen ustedes, pero un zoom más. Vamos a invitar a la Sociedad Nacional de Agricultura y para que nos dé su opinión en relación a este tema. Ministra, tiene la palabra. Gracias, presidenta. No, solo una frase a propósito de las cifras, porque la preocupación que plantea la senadora Aravena es la misma que tuvimos nosotros al escuchar las declaraciones del presidente de la SNA. Las cifras que está dando el Ministerio del Trabajo son las estadísticas oficiales que tiene Chile. O sea, es la encuesta nacional de empleos del INE. Yo varias veces, en otros momentos, por temas distintos, he hecho la misma pregunta de cómo no podemos separar agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, y no se puede. En la encuesta no se puede. Lo que decía aquí, perdón, ¿cuál es tu nombre? Nicolás, a propósito de, en el fondo tendríamos que usar registros administrativos, porque el dato de la encuesta junta a todos los sectores. Efectivamente, yo alguna vez lo que pedía era separar pesca, por razones obvias del trabajo del Ministerio, y no se puede. En la encuesta no se puede porque es una sola, pero estas son las estadísticas oficiales. Yo tengo aquí los cuadros que nos prepararon nosotros y exactamente el mismo cuadro que traían ellos en la encuesta nacional de empleo. Bueno, yo creo que van a tener que poder separarla. Y es que se puede, si se puede, tú haces encuestas separadas. Hay que modificar, claro, pues, hay que modificar la encuesta, es la base de raíz de donde tú tomas el dato. Sí, eso siempre se puede. Y además después de cruzar, ¿no? Cruzar distintos datos con el fondo de cesantía, ¿no es cierto? Ya, si les parece, entonces no podemos tomar acuerdo ahora, pero yo le pediría, hago el paréntesis, muchas gracias, ¿no es cierto?, por venir. Vamos a tener a lo mejor algunas dudas después de escuchar a la Sociedad Nacional de Agricultura. Quizás un asesor de ustedes pudiera venir, ¿no es cierto?, para que estuviera acá también y poder responder si es que hay alguna duda o llevarse duda y poderlas dilucidar posteriormente. Muchas gracias y tenemos que votar huevos. Yo lo único que pido es que por favor para el día miércoles pudiéramos tener la indicación de que ya debería estar desarrollada por el Ministerio y con eso poder votar, porque son pocos artículos los que nos faltan, ¿no? Si no solo ese. ¿Cuántos faltan? ¿Cuántos faltarán? 4 artículos. Ya, nos faltan votar 4 artículos, pero el de ustedes es el que tenemos que revisar. ¿Sí? Si les parece el miércoles... Sí, ¿qué pasó? Ya, pero te digo una cosa, nosotros necesitamos ver la propuesta antes para ver si nosotros hacemos la indicación y cerramos el tema.
¿Ya? Así que véanlo, pero nosotros necesitamos la indicación aquí, bueno, podemos seguir dilatando este tema. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.